¿Sabe? Nosotros creemos definitivamente en las 5 gracias ministeriales. Creemos en los apóstoles, los profetas, los evangelistas, los pastores y maestros. Y particularmente Dios no nos ha llamado a levantar una congregación local en Girona, no estamos aquí por eso. Pero Dios nos ha llamado a hacer un trabajo apostólico en la región y un trabajo a través de las iglesias amigas que estén involucradas y que compartan nuestro corazón de un amor por la tierra y hasta haber liberado el territorio para que se cumpla el propósito de Dios. Y la palabra que el Señor me daba para compartirles a ustedes es algo quizá muy sencillo, pero que pueda hablar a nuestro espíritu. Vaya conmigo a 2 de Corintios capítulo 3 y vamos a leer del verso 7, vamos a leer. Dice: y si el ministerio de muerte grabado con letras en piedras fue con gloria, tanto que los hijos de Israel no pudieron fijar la vista en el rostro de Moisés a causa de la gloria de su rostro, la cual había de perecer, ¿cómo no será más bien con gloria el ministerio del Espíritu? Porque si el ministerio de condenación fue con gloria, mucho más abundará en gloria el ministerio de justificación. Porque aún lo que fue glorioso no es glorioso en este respecto en comparación con la gloria más eminente. Porque si lo que perece tuvo gloria, mucho más glorioso será lo que permanece. Así que teniendo tal esperanza, usamos de mucha franqueza y no como Moisés, que ponía un velo sobre su rostro para que los hijos de Israel no fijaran la vista en el fin de aquello que había de ser abolido. Pero el entendimiento de ellos se embotó, porque hasta el día de hoy, cuando leen el antiguo pacto, les queda el mismo velo no descubierto, el cual por Cristo es quitado. Y aún hasta el día de hoy, cuando se lee a Moisés, el velo está puesto sobre el corazón de ellos. Pero cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará, porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Amados míos, en el tiempo del profeta Moisés, dice la Escritura que la manifestación de Dios a través de su Espíritu era, en ese tiempo, aunque no le reconocían como tal, era tan fuerte, tan portentoso, que había estruendos como terremotos, habían rayos, habían centellas. Era algo tan fuerte, tan poderoso, que aún el pueblo de Israel tenía temor de ver lo que estaba ocurriendo. Y dice que Moisés, como profeta, era un profeta muy especial que miraba a Dios cara a cara. Dios le hablaba a Moisés cara a cara, no como a otros profetas que les habló por señales, les habló por visiones, por sueños, pero con Moisés hablaba cara a cara. Pero era tan glorioso lo que ocurría a través de Moisés, que dice que se tenía que poner un trapo, un manto, un velo sobre su rostro para que la gente no fuera impactada por el resplandor que había en su cara. Otros dicen que la razón que se ponía un velo es para que la gente no lo adorara a él, a Moisés, como si el poder viniera de él. Pero lo cierto es que la Escritura aquí nos dice, y la revelación del apóstol Pablo nos indica, que ese ministerio, aunque era glorioso, era un ministerio que estaba encubierto por un velo, en el sentido de que la revelación no les había llegado. Y aunque Moisés era un profeta que hablaba cara a cara con Dios, no entendía muchas de las cosas que hoy, por la gracia del Espíritu, nosotros entendemos. Y dice que
el pueblo judío, el pueblo de Israel, los israelitas, los hebreos, aún el día de hoy, cuando leen las escrituras, si leen el antiguo pacto o la Torá, que es lo mismo que el Pentateuco, es como si tuvieran puesto sobre su rostro el velo de Moisés. ¿Qué quiere decir con eso? Que aunque ellos lean la escritura, no la pueden entender, y no la pueden entender con todo el sentido profético, porque no les es revelado, y no les es revelado porque no han nacido de nuevo. Para el pueblo de Israel, con todo y que lo amamos y oramos por Israel, el que no es un judío mesiánico, el que todavía no se ha convertido, aquel que no ha nacido de nuevo, es uno que vive bajo la ley y bajo el antiguo pacto. Todavía para ellos no ha venido la revelación de que Jesucristo es el Mesías, es el ungido, es el enviado del Padre, es el Hijo del Dios viviente. Y mientras no hemos nacido de nuevo y no hemos reconocido que Jesucristo es el Hijo del Dios viviente, el Espíritu Santo no ha venido a morar dentro de nosotros. Y si el Espíritu Santo no está dentro de nosotros, tampoco nos puede revelar quién es Dios, quién es Cristo, porque la Escritura dice que el Espíritu Santo nos lleva a toda verdad, pero también dice que Cristo es la verdad, es el camino y es la vida. ¿El camino a quién? El camino al Padre. Sin el Espíritu Santo no podemos entender quién es Cristo, y sin Cristo no podemos llegar al Padre. Ahora, el destino de todo creyente es llegar a la casa del Padre, es conocer al Padre, conocer a nuestro progenitor, conocer al que nos creó, al que nos formó, al que nos dio la vida, pero tiene que ser a través del Espíritu Santo. Ahora, nos dice el apóstol Pablo en esta carta a los Corintios que el Espíritu Santo, el ministerio actual, tiene que ser el ministerio del Espíritu Santo, y que si el anterior fue glorioso, a pesar de que el velo estaba puesto, a pesar de que estaban bajo la ley, a pesar de que no conocían la gracia, a pesar de que no tenían revelación, con mucha más razón el ministerio del Espíritu Santo tiene que ser un ministerio poderosamente glorioso, mucho más que el ministerio de Moisés, mucho más que el ministerio del antiguo pacto. Porque el ministerio del Espíritu hoy día es un ministerio que no tiene límites. El ministerio del Espíritu hoy día es un ministerio de cada creyente, no es un ministerio de un solo hombre como fue el ministerio de Moisés. Hoy día todos aquellos que hemos nacido de nuevo conformamos un cuerpo, y en ese cuerpo habita el Espíritu Santo de Dios. Y cuando los hijos de Dios que hemos nacido de nuevo y que tenemos al Espíritu Santo vivo dentro de nosotros, nos reunimos, irremisiblemente tenemos que adorar al que vive, irremisiblemente tenemos que ser conmovidos y sacudidos por la revelación del Espíritu Santo en nuestra vida. Definitivamente tenemos que clamar, tenemos que interceder, tenemos que exaltar al que vive, tenemos que loarlo, porque nos es revelada su gloria, nos es revelada su potencia, nos es revelado su poder. Pero sobre todas las cosas se quita el velo, se rasga el velo, podemos ver las cosas que no se veían, podemos entender las cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni habían subido en corazón de hombre, pero que habían sido guardadas para este tiempo, para que el Espíritu Santo se las revelara a varones y mujeres que aman a Dios. Hay algo muy importante que dice esta palabra que leímos, que donde está el Espíritu de Dios, ahí hay libertad. Porque dice el Espíritu es el Señor. O sea, lo que está diciendo, el Espíritu Santo es el mismo Espíritu de Cristo. El Espíritu es el mismo Señor Jesucristo resucitado. Y el Cristo tiene la misma esencia del Padre. O sea, son un solo Dios. Por eso dice, donde está el Espíritu de Dios, allí hay libertad. ¿Qué quiere decir que donde está el Espíritu del Señor hay libertad? No está hablando
de un libertinaje para pecar. No está hablando de una libertad para hacer lo que nos da la gana. Está hablando de una libertad en la dimensión del espíritu. ¿Sabe? Cuando el pueblo de Israel estaba en Egipto, estaban esclavos. Y sí era el pueblo de Dios, claro que era el pueblo de Dios, pero de nada servía que fuera el pueblo de Dios si estaban en esclavitud. Porque cuando alguien está en esclavitud, no tiene la libertad de hacer lo que debe hacer o lo que Dios le dice que haga. Ahora, el Señor nos liberó de la esclavitud del pecado. Y dice la Escritura que fuimos trasladados del dominio de las tinieblas al reino de su amado Señor Jesucristo. Y eso conlleva, cuando usted es trasladado de las tinieblas a la luz y usted es lleno del Espíritu Santo, significa que usted entra en una dimensión de libertad. En el antiguo pacto, los sacerdotes, aún el sumo sacerdote, era el único que podía entrar una vez al año al lugar santísimo. El lugar santísimo representa o significa el lugar de la presencia de Dios. Y los sacerdotes realizaban su trabajo en el lugar santo, pero no en el lugar santísimo. Y David fue el primero, como una sombra y figura de lo que habría de venir, cuando David recuperó el arca del pacto de manos de los filisteos. Él la llevó a la ciudad de David y la puso bajo una tienda, una carpa, como una tienda de campaña. Y en ese tabernáculo ya no estaban las mismas estructuras que había anteriormente en el tabernáculo de Moisés, que estaba en Silo, en Gabaón. Y entonces en esta nueva carpa no había las estructuras que había en el antiguo tabernáculo o en el templo de Salomón. Una de las características diferentes y principales es que ya no había un velo que separara el lugar santo del lugar santísimo, indicando que todos, cualquiera que quisiera adorar a Dios podía entrar al lugar santísimo. No era necesario que fuera el sumo sacerdote, sino que ellos tenían la libertad para entrar a la presencia de Dios, donde estaba el arca del pacto. Y además se introdujo la alabanza, se introdujo la música, pero sobre todo se introdujo un mover profético en el tabernáculo de David. Dice que los que entraban eran profetas y los hijos de los profetas, de Emán, Jedutún, Asaf, y que los hijos entraban juntamente con los padres. ¿Cuántos saben que Dios es un Dios transgeneracional? Y entonces entraban juntos y dice que profetizaban sobre las cuerdas. Es decir, que comenzaban a rasgar las cuerdas o a hacer arpegios con los instrumentos, sea un arpa, hoy día una guitarra. Y entonces comenzaban a profetizar y a declarar proféticamente. Ese tabernáculo de David nos representa la libertad del nuevo pacto, porque David era sombra y figura del Cristo que había de venir. David fue el único personaje del Antiguo Testamento que fue sacerdote, profeta y rey. Pero eso representaba al Cristo que habría de venir, que Él fue nuestro sumo sacerdote. Él ha sido el profeta de profetas y Él es el Rey de reyes. Entonces, cuando el Señor Jesucristo está expirando y Él dice consumado es, algo sobrenatural ocurrió, y es que el velo del templo se rasgó de arriba abajo, abriendo camino, abriendo paso. Ya no estaba el velo puesto, sino que ahora se podría entrar al lugar santísimo representando o como una sombra y figura que se estaba rasgando en los cielos lo que nos limitaba, para que a partir de ese momento todo aquel que cree en el Señor Jesucristo pueda entrar libremente al trono de la gracia, al lugar de su presencia, al lugar santísimo. Ya no iba a haber una cortina, ya no iba a haber un velo, ya no había nada que impidiera que todo el que cree pueda entrar al lugar santísimo.
el Señor Jesucristo, al rasgarse el velo, se convierte en nuestro sumo sacerdote, solo que no del orden de Aarón, porque el orden de Aarón era un orden humano, era un orden limitado. El Señor Jesucristo es del sacerdocio de Melquisedec, un sacerdocio que no tiene principio ni fin, un sacerdocio sin genealogía, un sacerdocio superior, un sacerdocio que no tiene límite, no tiene tiempo de conclusión, porque Él es el alfa y el omega, el principio y el fin. Él es un Dios eterno. Pero al abrirse el paso, al abrirse el camino, a través de ese velo que se rasgó, Él nos está diciendo: ahora hay libertad, ahora todos pueden entrar directamente al trono de la gracia. Ahora pueden acercarse confiadamente, ya no hay límites, ya no hay esclavitud. Pueden entrar, pueden recibir del mismo trono de la gracia lo que aquí está ocurriendo. Pueden escuchar los sonidos del cielo, pueden escuchar la voz de Dios. Todo aquel que en Él cree puede hacerlo. Ya no hay límites, ni para las mujeres, ni para los niños, ni para los ancianos. Ahora todo el que cree puede ser uno en Cristo Jesús. Todo el que cree puede optar a tener a su Espíritu Santo y entrar libremente para ver, para escuchar en el trono de Dios lo que allá se lleva a cabo. Y por eso, donde está el Espíritu de Dios, allí hay libertad. Ahora, ¿qué quiere decir esa libertad en el Espíritu? Bueno, quiere decir lo que acabamos de mencionar, que cualquiera que cree en Él tiene entrada, no por sus méritos, no porque yo sea bueno, no porque sea capaz, no porque tenga una preparación, no porque haya hecho algo especial, sino que por el mérito de la sangre del Señor Jesucristo. Es por el mérito de Cristo Jesús que nosotros ahora podemos entrar. Él nos compró a nosotros con precio de sangre, y cuando nos compró nos dio la libertad espiritual. Pero ¿para qué sirve esa libertad del Espíritu? ¿Para qué sirve eso que donde hay el Espíritu de Dios hay libertad? ¿Sabe? Romanos capítulo 8 verso 14 nos dice que todos los que son guiados por el Espíritu Santo son los verdaderos hijos de Dios. Ahora, ¿cómo puedo ser yo guiado o guiada por el Espíritu Santo? La única forma es viendo lo que el Espíritu de Dios hace, oyendo lo que el Espíritu de Dios dice, siguiendo los pasos del Espíritu Santo. Para que yo diga que Él me guía, es porque Él va adelante y yo lo sigo a Él. No me voy a extraviar si sigo los pasos del Espíritu Santo. Pero el Espíritu Santo de Dios nos guía a cada uno de nosotros, nos dirige a cada uno de nosotros que está dispuesto a escuchar su voz, que está dispuesto a ver el camino que Él nos va a delimitar. El Señor Jesucristo, mientras estuvo en la tierra de Israel, había sido ungido con el Espíritu Santo. Y Él fue guiado por el Espíritu Santo. Y Él podía ver en el mundo espiritual las cosas que el Padre hacía. Y Jesús dice que Él no hacía nada de su propia cuenta, sino que lo que veía al Padre hacer, eso hacía. Él no decía nada de su propia cuenta, sino que lo que oía al Padre hablar, eso era lo que Él hablaba. Entonces, la libertad consiste en que estamos conectados con el cielo, estamos conectados al ámbito del Espíritu. Y cuando estamos conectados al Espíritu, porque el que se une a Dios, un espíritu es con Él, quiere decir que no vamos a hacer lo que nuestra mente nos dice que hagamos. No vamos a hacer lo que nuestra emoción nos dice que hagamos. Vamos a hacer lo que el Espíritu de Dios nos indica que hagamos. Ahora, el Espíritu Santo de Dios, cuando vino a nuestra vida, vino a vivir en nuestro espíritu humano. Nosotros somos seres tripartitos.
Somos un espíritu que tiene un alma y vive en un cuerpo. Y el cuerpo sirve para relacionarnos con el mundo concreto, con todo lo que es palpable, todo lo que podemos tocar, oler, sorber, etc. El alma es donde están las emociones de la persona, donde está la parte racional, mental, pero el espíritu del ser humano es el hombre interior o el área donde viene a vivir el Espíritu Santo de Dios. Y todo ser humano ha sido diseñado con un espíritu que tiene eternidad y que fue diseñado para que allí venga a vivir y a morar el Espíritu Santo. El Espíritu Santo se relaciona con los seres humanos a través del Espíritu nuestro. Dios se relaciona a través de nuestro espíritu por el Espíritu Santo. Entonces Dios no nos va a hablar al oído físico. Dios no nos va a revelar o a mostrar al ojo humano, sino que al ojo espiritual y al oído espiritual. Ahora, cuando nosotros somos sensibles a escuchar la voz de Dios y a ver lo que Dios quiere mostrarnos, entonces tenemos la responsabilidad de actuar de acuerdo al Espíritu Santo. Uno de los errores que nosotros cometemos es creer que el orden de Dios es como el orden de los hombres. Pero el orden del Espíritu y el orden de Dios no tienen nada que ver con el concepto estructurado de orden de los hombres. Por ejemplo, si una persona, vamos a decir un agrónomo, un agricultor, va a sembrar pinos o árboles de pino, seguramente lo primero que va a hacer es tomar medida del terreno y va a poner hileras y va a poner filas y va a sembrar una plantita cada, 2 metros, 2 pies, depende del árbol. Y lo va a poner en hileras perfectas para que se mire todo bien cuadriculado. Ahora bien, ¿usted ha visto cómo es que Dios siembra los pinos? ¿Ha visto usted un bosque de pinos donde no ha intervenido la mano del hombre? ¿Sí lo ha visto? ¿Cómo están? A su concepto en desorden, ¿verdad? A su concepto están desordenados, todos disparados por todos lados, pero esa es la manera de Dios. La manera de Dios, las cosas sobrenaturales de Dios, no las podemos comprender con nuestra mente lógica, ni con los conceptos humanos para entender a Dios. Dios no hace cosas lógicas. La lógica y la razón tienen que ver con la naturaleza humana, y los sistemas humanísticos han permeado tanto la iglesia que hemos tratado de introducir los conceptos racionales a la iglesia, quitándole la libertad al Espíritu Santo. Y la palabra de esta tarde es: busquemos al Espíritu Santo, anhelemos al Espíritu Santo. Démosle la libertad al Espíritu Santo. No programemos al Espíritu Santo. Seamos guiados por el Espíritu Santo, porque donde está el Espíritu de Dios hay libertad. ¿Sabe que uno de los que considero yo los peores pecados que nosotros como iglesia hemos cometido, estoy hablando de tiempo histórico de la iglesia, ha sido el pecado de sustitución? Es decir, donde estaba la revelación del Espíritu, le metimos la imaginación. Donde estaba el poder del Espíritu, metimos actividades, activismos. Donde estaba la adoración, metimos espectáculo, otro tipo de cosas. Y sustituimos la esencia de la iglesia, que es el poder de Dios. Ahora, el Señor dice que cosas mayores haremos nosotros ahora con el Espíritu Santo. Si usted revisa lo que era la iglesia del primer siglo, la iglesia del libro de los Hechos, era una iglesia poderosa, era una iglesia que vivía en una comunión constante con Dios, que oía la voz de Dios, la voz del Espíritu, y eran guiados por el Espíritu Santo. Pero si Dios dice que cosas mayores haremos,
¿Cómo es que no hacemos ni siquiera lo que hacía la iglesia del primer siglo? ¿Qué pasó? La sustitución nos llevó a perder la revelación, a perder el poder, a perder la identidad del Espíritu Santo en nosotros como iglesia. Yo le voy a decir algo de parte de Dios. Mientras estábamos alabando al Señor, el Espíritu Santo trajo a mí una palabra y me dijo: Cataluña necesita ver el poder de Dios manifestado en los hijos. Y para eso tenemos que recuperar la comunión con el Espíritu Santo. Para eso necesitamos actuar bajo la guianza del Espíritu Santo. Para eso necesitamos volver a declarar sanidad y que los enfermos sanen. Imponer manos sobre los enfermos, que estos sanen y sean liberados. Necesitamos recuperar la unción profética en la iglesia. Necesitamos recuperar los dones del Espíritu Santo en la iglesia, porque los dones son la manifestación del poder de Dios. Ahora, ¿quién lo va a hacer? Tenemos que empezar nosotros. Aquellos a quienes se nos ha revelado, necesitamos comenzar a hacer la obra del Espíritu Santo y permitir que se oiga la voz del Espíritu Santo. Uno de los peores peligros en la iglesia es el humanismo, porque el humanismo sustituye el mover del Espíritu Santo. Y a través del humanismo el alma de la gente está emocionada, está tranquila, pero no hay transformación, no hay cambio, no hay manifestación de poder, no vemos los nuevos nacimientos, por lo cual necesitamos darle la libertad al Espíritu Santo de Dios, porque donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. ¿Libertad para qué? Para que Él se manifieste. Libertad para que Él obre. Libertad para que Él actúe. Libertad para que Él sane. Libertad para que Él liberte. Libertad para que Él transforme. Libertad para que Él cambie. Démosle la libertad al Espíritu Santo para que Él haga lo que tiene que hacer. Algo que el Espíritu de Dios me habló recién convertida fue: dile a la gente que yo soy el mismo de ayer, de hoy y por los siglos. He conocido a un Dios de poder y a un Dios de milagros. He conocido al Dios todopoderoso. Tengo muchísimos testimonios de lo que Él ha hecho en mi vida y a través de mi vida. Y algo que cada día le digo es: Espíritu Santo, llévame a toda verdad. Espíritu Santo, no permitas que el velo esté puesto sobre mis ojos. Rasga el velo y que yo pueda ver toda verdad, que pueda entender tus escritos, tus preceptos, tus mandamientos, tus escrituras, tus estatutos. El Espíritu Santo de Dios quiere revolucionar la iglesia. La iglesia del Señor ha estado en un tiempo de reforma desde el día de Pentecostés. La reforma comenzó con la venida del Espíritu Santo y muchas cosas comenzaron a agitarse y comenzaron a cambiar. Pero cuando se perdió el poder y entraron las filosofías y los sofismas a la iglesia, se fue decayendo, y entonces comenzó a exaltarse la oratoria y dejar a un lado el poder del Espíritu Santo. Pero este es un tiempo de recuperar los valores perdidos. Este es un tiempo de volver a la esencia y a la identidad de la iglesia, la genuina identidad de la iglesia que nació del Espíritu Santo, que nació de Pentecostés, que nació de la venida del Espíritu Santo. Y es nuestra responsabilidad mantener vivo el poder, la unción del Espíritu, y que la voz del Espíritu Santo sea oída. Yo sé que el Espíritu Santo de Dios comenzará a inquietar a muchos a partir de este día. Yo lo sé, lo recibo así. Y yo voy a hacer dos cosas esta tarde antes que mi tiempo termine. Número uno, le quiero recomendar que al salir usted
vea algunos de los libros que están allí, que he escrito. Está un manual profético que el Señor me indicó escribir. Allí hay como 20 años de experiencia ministerial. Usted no va a pagar por esa experiencia ministerial solo por la impresión del libro. Lo demás usted lo recibe gratuito, pero le va a servir muchísimo. Sobre todo si usted es un líder de célula, de casa de paz, un líder espiritual, un pastor, le va a ayudar muchísimo a poder impartir a su gente. Está el libro La verdad os hará libres, que le va a descorrer muchos velos. El libro Restauración Total, que tiene que ver con la labor restauradora del Espíritu Santo en la tierra en este tiempo a través de la iglesia. Y está Tomemos la Tierra, que tiene que ver con posicionarnos y conquistar la tierra donde Dios nos colocó, pero en primer lugar, conquistar la tierra del corazón. No podemos poseer una tierra natural si primero no hemos conquistado esta tierra del corazón. Y está Libres para Liberar. Yo se lo recomiendo porque cuando el Espíritu de Dios nos hace libres es para que podamos liberar a otros también, para hacer la obra del Espíritu Santo. Pero además de eso, yo quisiera en esta tarde llamar a aquellas personas que están enfermas o que dependen de medicamentos, personas a las que les han dado diagnósticos fatídicos que le dicen, usted nunca se va a curar, va a tener que tomar el tratamiento de por vida. Yo quiero que esas personas vengan acá, por favor. Tengo una palabra de parte del Señor que esas personas van a recibir sanidad esta tarde. Así es que si yo fuera usted estaría aquí hace rato. Por favor, venga sin temor. Recuerde que donde está el Espíritu de Dios, ahí hay libertad. Santo. Problemas de tiroides, me dice el Espíritu Santo, Él va a sanar. Problemas de riñones. Si quiere, vea hacia acá, gracias. Hay una mujer con un tumor en la matriz que el Señor le quiere sanar esta tarde. Gracias, Espíritu Santo de Dios. Gracias, Señor. Nosotros creemos, ¿verdad?, que la Escritura dice que por las llagas de Jesús nosotros ya fuimos sanados. Pero aún eso tiene que ser revelado, porque podemos creer con la mente y no con el corazón. Pero cuando la revelación del Espíritu viene, somos capaces de creer con el corazón y entender que eso es sí y es amén y es una verdad absoluta. Pero también dice, impondrán manos sobre los enfermos y estos sanarán. Así que hay diferentes razones por las cuales podemos ser sanos esta tarde. El Señor Jesucristo sanó de muchas maneras a las personas. ¿Sabe que Él no oraba por los enfermos? Él los sanaba. ¿Y cómo los sanaba? Unas veces enviaba la palabra, otras veces hacía lodo con saliva suya y tierra que había allí. Y otras veces por la unción lo sanaba. Había diferentes maneras como Él lo hizo, porque el Espíritu Santo es creativo. Así que Él podrá hacerlo de diferentes formas esta vez. Yo quiero declarar en esta tarde que la fe en tu corazón se activa y que tú comienzas ahora a recibir la revelación de que el Espíritu Santo es Dios mismo y es un Dios sobrenatural. Que lo que tú necesitas es la intervención sobrenatural divina en tu vida para que la sanidad venga a tu cuerpo físico. Ahora, a Dios le interesa que tú tengas un cuerpo sano para que le sirvas en sanidad, pero a Dios le interesa por sobre todas las cosas que tú le ames a Él, que tú le sirvas a Él. Vamos a hacer algo, quiero pedirle a Rigo, a Oscar, Remo, sencillamente van a poner las manos sobre ellos, en su frente, en su mano,
Y a ustedes les pido si quieren poner su mano en el lugar de la dolencia, si es que es factible, si puede ser. Y ellos nada más van a poner la mano y van a creer. Ahora el pueblo que está allí va a creer juntamente con nosotros, porque su fe activa la nuestra. Cecilia, ven acá, acércate. Yo declaro en el nombre poderoso de Jesús la intervención del Espíritu Santo en tu vida. Hablo vida a tu vientre, hablo vida a todo tu ser. Declaro salud, declaro sanidad en todos tus tejidos, en todas las células, en el sistema linfático, circulatorio, hormonal. Declaro en el nombre poderoso de Jesús que todo el sistema endocrinológico se somete ahora a la obediencia a Cristo. Recibe tu milagro, recibe tu sanidad. Te declaro llena de vida, actuando en la libertad del Espíritu. Amados míos, es importante, ustedes que están aquí, que comiencen a declarar su sanidad. Comience a darle gracias al Señor y a decirle: gracias por mi sanidad, gracias porque tú me sanaste, gracias porque tú lo hiciste en la cruz del Calvario. Usted lo va a ver manifestado, pero por ahora usted agradézcalo como que el Señor ya lo hizo. Si usted ya recibió, si lo recibió en directo o si alguien impuso las manos sobre usted, puede sentarse en una acción de gratitud al Señor. Espíritu de Dios, gracias. Espíritu de Dios, gracias. Espíritu Santo de Dios, gracias. Gracias por la salud, gracias por la sanidad. Declaro en el nombre poderoso de Jesús sanidad en todo tu ser, sanidad en tu cuerpo, por la palabra. En el nombre de Jesús declaramos la palabra del Dios vivo, la palabra de Dios operando sobre ti, la palabra de Dios operando en tu garganta, la palabra de Dios operando en todo tu ser, en el nombre poderosísimo de Jesús. El Señor me sigue diciendo: hay una persona con un problema de tiroides, y ese problema de tiroides le ha ocasionado problema también en su cuerpo físico. Hay un descontrol en sus hormonas y por ende en su peso corporal, y esa persona necesito que pase para poderle ministrar y para poder declarar. El Espíritu Santo me lo está mostrando. Hay un sobrepeso a causa del descontrol hormonal. Declaramos salud, declaramos sanidad en el nombre poderoso de Jesús. El Espíritu Santo es Dios sobre la tierra, no lo olvide. Y donde está el Espíritu de Dios hay libertad. Sigo llamando a la persona con problema de tiroides. Y ramaiso, kiamaiso, barramamamamaiso. Muchas veces cuando hemos terminado y se fue el momento de la unción, me dice: yo era, pero me dio vergüenza pasar. No tenga vergüenza y pase en el nombre de Jesús. Aleluya. Bueno, estaba aquí delante de mí, no lo sabía. Amén, yo sabía que eras tú. Gloria a Dios. Ven, puede darme tu mano, hermano. Puede darme tu mano. En el nombre poderoso de Jesús, vengo declarando una tiroides nueva. En el nombre de Jesús vengo declarando un ordenamiento en tu sistema endocrinológico. Declaro que se alinean las hormonas en tu cuerpo. En el nombre poderoso de Jesús declaro que te levantas como un predicador de la palabra. Te levantas como un hombre de fe, como un hombre que conoce el poder y la manifestación del Espíritu. Eres un hombre nuevo, un hombre sano, en el nombre poderoso de Jesús. Y carama y soba mama y remeiso ki marama mama. Rigo, dale un abrazo. Aleluya, declaramos la sanidad, declaramos la salud, declaramos el poder de Dios operando en cada uno de nosotros. Declaro una activación del poder del Espíritu Santo en cada hijo de Dios que está aquí presente. Declaro que se activa por la palabra la unción del Espíritu Santo. Ahora viene un movimiento interior poderoso. Los hijos de Dios comenzarán a tener visiones, comenzarán a oír la voz de Dios con claridad, comenzarán a anhelar más
fervientemente la comunión con el Señor, y el Espíritu Santo será tan real para ustedes, tan real en sus vidas, que podrán decir con autoridad, porque el Espíritu de Dios está aquí, es que hay libertad en mi vida. Soy libre de cautiverio, soy libre de enfermedad, soy libre de cadenas. Vamos, levanta tus manos. Si estás sentado, ponte en pie. Vamos a declarar que toda cadena se rompe esta tarde. Toda cadena se quebranta, todo barrote de hierro, todo cerrojo se rompe en el nombre poderoso de Jesús. Y declaramos la libertad, la libertad, la libertad del Espíritu Santo, la libertad gloriosa del Espíritu Santo en nuestra vida. Aleluya. Dele un aplauso fuerte al Espíritu Santo de Dios. Aleluya. Santo, adore a Dios, adore a Dios.